Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, yo y mi compañero Olenka les vamos a hablar sobre los problemas más frecuentes en el cultivo de tejidos vegetales y las soluciones que podemos aplicar a cada uno de esos problemas. Primero les quiero explicar un poco qué es el cultivo de tejido vegetal. Esto es una técnica que permite obtener nuevas plantas a partir de una pequeña parte de otra planta. Esta pequeña parte puede ser una hoja, una yema o un tallo. A esta parte de la otra planta se le llama explante y se coloca en un medio de cultivo nutritivo donde va a crecer en un ambiente limpio y controlado dentro de un laboratorio. Esa técnica se usa bastante porque permite producir muchas plantas en poco tiempo. Estas plantas crecen sanas y ayudan a conservar especies. Pero durante ese proceso de cultivo pueden aparecer varios problemas que hacen que los explantes no crezcan bien o mueran de manera inmediata. Así que en esta exposición les vamos a explicar cuáles pueden ser esos problemas, por qué pasan y qué se puede hacer para evitarlos. Mi compañera les va a empezar a explicar cada uno de esos problemas. Como primer problema tenemos la oxidación y la necrosis. La oxidación es un proceso químico y enzimático que ocurre cuando el tejido vegetal sufre un estrés mecánico por corte. Esto provoca la liberación de compuestos fenólicos que al interactuar con el oxígeno del ambiente y las enzimas de la planta tiñen el medio de cultivo. La necrosis es el estado biológico posterior que consiste en la muerte patológica y celular irreversible de dicho tejido. En el laboratorio, el problema inicia en la fase de establecimiento al cortar el explante. Para medirlo o contrarrestarlo, se introducen los explantes en soluciones de lavado antes de la siembra, o se preparan medios modificados adicionando compuestos químicos, absorbentes o antioxidantes directos en la matriz del gel. Visualmente, el medio de cultivo transparente se tiñe de un color café o negro intenso alrededor del explante. Químicamente, estos compuestos oxidados actúan como toxinas que terminan envenenando y matando a la planta, deteniendo por completo su crecimiento. Soluciones serían adición de antioxidantes como ácido ascórbico o ácido cítrico, o el uso de absorbentes como la PVP y el carbón activado. Fisiológicamente, también ayuda a mantener los frascos en oscuridad total durante los primeros post-corte. De ventajas tenemos el uso de estas técnicas permite salvar líneas celulares completas de especies leñosas o perennes que de otro modo morirán inmediatamente en la fase de establecimiento inicial. Limitaciones. Los agentes absorbentes como el carbón activado son inespecíficos. Esto significa que además de atrapar los fenoles tóxicos, también absorben y neutralizan las fitohormonas necesarias para el crecimiento de la planta. Como segundo problema tenemos la vitrificación o la hiperhidricidad. Esto es un trastorno o desorden fisiológico que afecta el desarrollo anatómico de los explantes dentro del frasco. Se produce principalmente debido a un exceso de humedad relativa interna y una retención anormal de agua en los espacios intercelulares de los tejidos vegetales. Esto ocurre comúnmente durante las etapas de multiplicación en sistemas cerrados. Metodológicamente, se evalúa mediante la observación directa de la morfología foliar de las plántulas y se corrige manipulando los componentes físicos del frasco o la firmeza del medio de gel. Las plantas absorben demasiada agua y adquieren un aspecto translúcido, grueso, acuoso, brillante y sumamente quebradizo. Al perder consistencia, las hojas carecen de estomas funcionales y de cutícula de cera, lo que provoca la plántula muera por deshidratación al intentar aclimatarla fuera del frasco. En soluciones tenemos que incrementar la concentración del agente gelificante para reducir la disponibilidad de agua libre, disminuir los niveles de fitohormonas y emplear obligatoriamente tapas con filtros microporosos que faciliten el intercambio de gases y bajen la humedad interna.
Implementar estas soluciones garantiza la producción de plántulas con una anatomía foliar normal y estomas funcionales, capaces de sobrevivir al transferir a tierra. Al aumentar la concentración del agar o inducir el medio, se reduce la disponibilidad general de nutrientes, lo que puede ralentizar significativamente el ritmo o la velocidad del crecimiento de los cultivos. Como tercer problema tenemos la contaminación. Esto es la pérdida de los cultivos generada por el desarrollo de microorganismos exógenos o endógenos, tales como hongos, bacterias y levaduras. Estos agentes compiten de formas ventajosas y agresivas por sacarosa, los azúcares y los nutrientes contenidos en el medio de Musari y Scouts. Se origina por fallas en la desinfección del material vegetal, manipulación incorrecta en la campana de flujo laminar o esterilización deficiente del medio. Se detecta mediante inspección visual periódica de los frascos incubados. Se observa la aparición de manchas algodonosas o filamentosas en el caso de los hongos, o colonias brillantes, mucosas y aceitosas si se trata de bacterias. Los microorganismos acidifican el medio, consumen los recursos y causan la pérdida total de lotes de cultivo. Como soluciones tenemos optimizar el protocolo de desinfección superficial de los explantes utilizando agentes químicos como el alcohol de 70%, el hipoclorito de sodio con surfactantes. Para contaminantes endógenos persistentes se recurre a la incorporación de antibióticos o fungicidas específicos filtrados en el medio. Esto permite establecer líneas de cultivo 100% arsénicas y limpias, lo cual es requisito indispensable para la comercialización e investigación de biotecnológica. Esto permite establecer líneas de cultivo 100% arsénicas y limpias, lo cual es el requisito indispensable para la comercialización e investigación biotecnológica. Como limitaciones tenemos test químicos en concentraciones o tiempos excesivos resultan altamente fitotóxicos, mientras que el uso de antibióticos puede inducir resistencia genética en las bacterias. Como cuarto problema tenemos la baja regeneración. Se presenta cuando los plantas vegetales sembrados muestran incapacidad para reanudar su actividad meristemática y diferenciarse, fallando en la emisión de nuevos brotes o embriones somáticos. Esto se manifiesta durante la fase de inducción o multiplicación. El procedimiento para identificar consiste en evaluar la tasa de multiplicación por explante a lo largo de las semanas de cultivo en presencia de reguladores de crecimiento. Consecuencias: el vegetal permanece en un estado latente prolongado o, en su defecto, forman masas celulares desorganizadas llamadas callos no morfogénicos. Esto provoca un estancamiento severo de la producción en el laboratorio y una notable pérdida de tiempo experimental. Soluciones tenemos: reprogramar la competencia celular ajustando meticulosamente la balanza cuantitativa de fitohormonas. Asimismo, se soluciona seleccionando explantes de tejido más jóvenes, activos o con mayor potencial celular, como las ápices de meristemático. Ventajas tenemos: maximiza la eficiencia y el rendimiento de las biofábricas, permitiendo la propagación de especies comerciales complejas o plantas en peligro de extinción que son difíciles de multiplicar por medios tradicionales. Limitación: forzan la regeneración celular mediante el uso excesivo o prolongado de reguladores de crecimiento sintéticos, incrementa exponencial el riesgo de inducir variaciones somaconales, es decir, mutaciones genéticas no deseadas en las plantas finales. Ahora les voy a hablar caso de estudio. Como caso de estudio hemos elegido al plátano y al café. En el plátano, el cultivo in vitro se utiliza para producir una gran cantidad de plantas a partir de los brotes.
Esto permite obtener plantas iguales, sanas y sin enfermedades, lo que mejora la producción en el campo. Y en el caso del café, se utiliza una técnica llamada embriogénesis somática, que consiste en obtener embriones a partir de células de la planta, y estos embriones luego se desarrollan hasta formar plantas completas con las mismas características de la planta madre. Estos dos ejemplos muestran que el cultivo de tejidos vegetales tiene una gran importancia en la agricultura, ya que ayuda a producir plantas de buena calidad. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para terminar, concluimos que el cultivo de tejido vegetal no solo consiste en poner un explante en un medio de cultivo. Todo este proceso necesita mucho cuidado para que las plantas puedan desarrollarse correctamente. Como vimos durante la exposición, hay varios problemas que pueden aparecer, pero la mayoría se pueden prevenir si se trabaja de forma adecuada. Al final, esta técnica sigue siendo una de las más importantes porque ayuda a producir plantas de calidad, conservar especies y apoyar tanto a la agricultura como a la investigación. Eso sería todo. Muchas gracias.